Hace 3 años el coronavirus llegó a México. El gobierno federal confirmó el contagio de un capitalino de 35 años, quien viajó a Italia y tuvo contacto con una persona sospechosa. La segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. De acuerdo a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, el contagiado presentaba síntomas leves de catarro. Fue hospitalizado, lo reportaban estable y que al tratarse de una persona joven y sin enfermedades previas, su caso era de muy bajo riesgo. Este hombre estuvo aislado al igual que su familia. Los contagios aumentaban y el 23 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Recomendó evitar reuniones de más de 5,000 personas y adelantó el periodo vacacional de Semana Santa. El 1 de abril, el gobierno de México declaró emergencia para entonces. Las autoridades reportaban 37 muertos. Para el 4 de junio, las cifras oficiales establecían 12,545 defunciones. E incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Desde entonces, murieron un promedio de 598 personas por día, es decir, 25 por hora. Hasta el 26 de febrero de 2023, cifras oficiales establecían 332,986 defunciones por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud estimó que en México se registra una mortalidad por COVID de 626,000 personas, casi el doble de las documentadas por las autoridades. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curta. Y justamente a 3 años del primer caso de coronavirus en nuestro país, quiero conversar con el doctor Jorge Ochoa, director general de Servicios de Salud de la Ciudad de México, para hacer un balance sobre esta pandemia, sobre esta epidemia. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues muy bien. Gracias. Oiga, nunca nos imaginamos en un primer momento vivir una pandemia a nivel mundial en nuestro país y sobre todo lo que vino después del primer caso de coronavirus detectado aquel 27 de febrero. Sí, efectivamente ha sido ya una pandemia muy larga, ya son 3 años, se cumplen el día de ayer, muy larga porque generalmente una pandemia dura alrededor de 8 o 9 meses, cuando mucho, como fue, por ejemplo, la pandemia del 2009. Sin embargo, esta lleva 3 años y todavía no termina. Sí. Totalmente. Pero algo importante también, doctor, no sé si usted coincida conmigo, es que de manera histórica, sin precedentes, fue la primera vez literalmente en la historia de la medicina moderna que una vacuna estuvo en tiempo récord. Sí, definitivamente. Se trataba de un virus desconocido completamente que nos tomó desprevenidos, por decirlo de esa manera. No teníamos vacunas, no teníamos medicamentos. Ni siquiera sabíamos qué era a ciencia cierta, ni cuáles eran los síntomas, ni cómo tratarlo. Exactamente. Entonces, pues todos esos primeros meses del 2020, pues fueron meses muy difíciles, ¿no? ¿Qué hicieron en el sector salud aquí en la Ciudad de México? Pues lo que hicimos en primer lugar es, ante un elemento desconocido, pues replegarnos, cuidarnos, ¿no? Fue aquella famosísima quédate en tu casa del día 23 de marzo, cuando se inició la campaña de sana distancia. O sea, yo lo veo como un repliegue defensivo, en donde lo importante pues era no contagiarse, contagiarse. Entonces se hizo el llamado masivo al uso del cubrebocas, el llamado masivo a intensificar las medidas sanitarias, lavarse las manos muy frecuentemente y guardar la sana distancia. Esa fue la medida defensiva. Claro, como médicos, ¿cómo vivieron estos primeros meses del coronavirus aquí en la Ciudad de México? Pues sí, fueron momentos angustiosos, porque no contábamos con armas para poder combatir a esa. Y cada vez llegaban más pandemia. Pacientes. Llegaban más pacientes, se llegaban a saturar los hospitales y no contábamos más que con la prueba PCR para poder detectar. Y también se saturaban los laboratorios, los exámenes, pues nos daban los resultados tardíamente, en 15 días, a veces hasta 3 semanas, etcétera, ¿no? Fue un gran avance cuando en noviembre del 2020 ya se tuvo a disposición lo que fueron las pruebas rápidas. Sí, es cierto. Eso fue muy importante, pues, que nos permitió pues detectar en forma precisa quién tenía el coronavirus. Y cortar ahí los contagios. Exactamente, romper las cadenas de transmisión sabiendo quién exactamente tenía
problema de que estaba contagiado. Claro. Doctor, aquí en la Ciudad de México había zonas, había alcaldías con más números de personas infectadas por coronavirus, ¿o todo era literalmente parejo? No, por supuesto que sí, siempre ha habido zonas en donde el contagio fue mayor, ¿no? Zonas como Iztapalapa, la Gustavo Amadero, porque son pues de alta densidad poblacional, pues ahí es donde se distribuía más rápidamente la enfermedad. Claro. Incluso aquí en la Ciudad de México, con la sobredemanda de camas hospitalarias, pues se hicieron varias estrategias para abrir incluso pues zonas alternas o pues lugares alternos con más camas incluso para poder atender a los infectados por coronavirus de manera grave. Sí, definitivamente. Una primera reacción que tomamos fue fortalecer la capacidad hospitalaria, tener más camas de hospitalización y reconvertirlas también para tener más camas de terapia intensiva. Además de que se abrieron estos 2 hospitales temporales que fueron pues de mucha ayuda, ¿no? El hospital que estuvo en Citibanamex por el hipódromo y el otro que estuvo en Magdalena Michuca, ¿no? Esos 2 hospitales grandísimos para poder recibir a los pacientes que ya no cabían en los demás. Claro, y después vino el reto de la vacunación de toda la población. Exactamente. Ese fue un día maravilloso, ¿no? Cuando llegó ese 24 de diciembre del 2020, del mismo año. Como regalo por eso es que, como un regalo de Navidad, ¿no? En donde ya se pudo disponer de una vacuna probada, al menos en sus primeras fases, como fue la intención y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para tener con algo en que proteger a la población. Entonces se empezó a vacunar ese 24 de diciembre aquí en la Ciudad de México, en el Hospital General de México, a el personal de salud. Primeramente el personal de salud, que pues es el personal que está más expuesto, estuvo más expuesto a adquirir la enfermedad. Doctor, ¿y este coronavirus cómo nos ha tratado en los últimos meses aquí en la Ciudad de México? Pues afortunadamente ya se trata de una variante que es más leve, esta variante Ómicron, ¿no? Ya pasamos por lo que fue la alfa, la beta, la gamma y la delta, y luego la Ómicron. La Ómicron que siempre se ha caracterizado por ser muy contagiosa, pero que no es muy letal. O sea, no provoca enfermedades graves. Y además ya estamos vacunados. Además de la vacunación. Así es. Además que hay que decirlo, aquí en la Ciudad de México logramos vacunar al 100% de la población, con al menos una dosis. 100% de la población está vacunada, ¿no? Y utilizamos pues varias vacunas que afortunadamente se pudieron adquirir, ¿no? Totalmente. En este momento, doctor, ¿cuál es el escenario del coronavirus aquí en la capital del país? ¿Cómo vamos? Hemos pues incluso entrevistado a la secretaria de Salud, Oliva López, donde nos dice que pues poco a poco se va aminorando los efectos del coronavirus aquí en la Ciudad de México, los contagios. Sí, definitivamente. Ahorita ya tenemos 7 semanas en disminución y ya lo que se espera epidemiológicamente es que se estabilice y ya se convierta en un padecimiento endémico, en donde haya pequeños repuntes, pero ya solamente estacionalmente, claro, en como las épocas de la diciembre. gripa o la influenza, que ya estamos casi que acostumbrados a vivir con esas enfermedades. Exactamente, así va a ser ya estacional, nada más en la temporada invernal cuando se haya repunte, igual que la influenza. Incluso por eso se menciona que es un virus, pues ya llegó para quedarse, igual que los otros 300 virus que tenemos que provocan una infección respiratoria. Este es uno más que ya está domesticado, está dominado. Qué bueno que nos dice eso, doctor, porque muchas veces todavía nos preocupa un poco cuando pues sabemos de alguien cercano que está infectado por coronavirus, que en un principio eran muchos días de aislamiento, hoy con 3 o 4 casi que ya podemos salir de nuestras casas, o a veces ni con aislamiento. Sí, efectivamente, ya este virus Ómicron en su variante ya está domado, vamos a decir, a diferencia de los previos, en donde el Delta fue el más terrible, ¿no? El más terrible porque provocaba enfermedades graves, alta letalidad. Pero ya el Ómicron ya es más manejable. Doctor, yo para finalizar quiero preguntarle,
Hay personas como yo, por ejemplo, que ya tenemos 3 vacunas, que estamos pensando en una cuarta, quinta, sexta. ¿Esto ya se va a volver literal como la influenza, de que cada año tenemos que vacunarnos? ¿Usted cómo está viendo esto? Sí, en definitiva, esto ya se va a convertir en una vacunación anual. De todas maneras, ahorita estamos vacunando todavía a todas aquellas personas que se hayan vacunado la última vez hace 4 meses, se está aplicando la vacuna Sin Abdala. importar si tengas 1, 2, 3 o 4. Independientemente, lo que importa es cuándo fue la última vez que se vacunó uno. Claro. Si hace 4 meses que se vacunó, entonces es importante volverse a poner un refuerzo. Claro. Pero ya después ya va a ser una vacunación anual, que va a ser en la misma temporada de octubre a marzo, igual que la influenza. Claro. Incluso ya muchos laboratorios en Estados Unidos o en Europa ya están viendo la posibilidad de hacer una vacuna que contenga los 2 virus, tanto la de influenza como el coronavirus. Eso sería muy bueno. Pues ahí lo tenemos, doctor Jorge Ochoa, director general de Servicios de Salud aquí en la capital del país. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues ahí la información.